matrimonio entre David y Betsabé. Y el título de nuestra clase de hoy es Malas elecciones, trágicas consecuencias. Porque me imagino que todos ustedes, si no lo han leído en la Biblia, han visto una película del rey David y saben lo que pasó con su vida. Entonces quiero invitarles a abrir sus Biblias en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 15 al 25. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículos 15 al 25. Escuchemos con atención lo que dice Dios en su palabra. Después Natán regresó a su casa. Entonces el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó de gravedad. David rogó a Dios por el niño. David ayunó, entró y pasó la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa fueron a él para hacer que se levantara del suelo, pero él no quiso ni tampoco tomó alimentos con ellos. Sucedió que al séptimo día murió el niño. Y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues pensaban así: he aquí que cuando el niño todavía vivía, le hablábamos y él no quería escuchar nuestra voz. ¿Cómo vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacer algo malo. Pero David, al ver que sus siervos susurraban entre sí, entendió que el niño había muerto. Entonces David preguntó a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró en la casa del Señor y adoró. Después fue a su casa y pidió alimentos. Le sirvieron comida y comió. Sus siervos le preguntaron: ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas, pero ahora que ha muerto, te levantas y comes. Él respondió: mientras el niño vivía, yo ayunaba y lloraba pensando: ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño vivirá? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. David consoló a Betsabé su mujer, y fue a ella y se acostó con ella. Ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón. El Señor amaba al niño y envió un mensaje por medio del profeta Natán, quien llamó su nombre Yedidías, a causa del Señor. Hasta ahí entonces la lectura para hoy. Tenemos entonces este nuevo ejemplo matrimonial de David y Betsabé. Y si nosotros recapitulamos un poco en la vida del rey David, nosotros podemos recordar que en el segundo libro de Samuel, particularmente en el capítulo 7, Dios, a través del profeta Natán, le informa a David que cuando sus días se cumplan, Dios mismo va a levantar descendencia después de él, y él iba a edificar, este descendiente iba a edificar la casa de David e iba a establecer el trono para siempre. Entonces, a la luz de esa promesa que se le hizo a David, de que de sus entrañas, es decir, un hijo de él nacería y reinaría para siempre, ¿quién podría imaginar lo que iba a suceder más adelante? Lo que iba a suceder con David, lo que iba a pasar con Betsabé. Y nosotros sabemos que la crónica, el cuento, ¿verdad? El desarrollo, mejor dicho, de la lujuria de David, del engaño de David, está en el segundo libro de Samuel, capítulos 11 y 12. No vamos a leer ambos capítulos, pero sí podemos hacer un pequeño resumen. Nosotros sabemos que Betsabé estaba casada con Urías Eteo, que era un oficial de David, uno de sus valientes, como la Biblia los designa. Por valientes se designa a aquellos hombres que eran guerreros y que eran muy buenos guerreros. O sea, eran de los mejores guerreros.
Y nosotros sabemos que un día, nos dice ahí el versículo 1 de 2 de Samuel 11, en el tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra, que David envió a Joab junto con sus servidores y con todo Israel. Pero David se había quedado en Jerusalén. Es decir, el rey, quien debía comandar a los ejércitos, quien debía estar adelante, decidió tomarse unas vacaciones y envió a su primer general, a Joab, al frente de la batalla. Y fue en ese contexto que nos dice el texto que David estaba en la azotea, se paseaba por la azotea de su casa. Nos dice el texto que se había levantado muy tarde también, es decir, estaba viviendo la vida del rey, ¿verdad? Relajado, me levanto más tarde, no importa que todo mi ejército esté en el campo de batalla. Y ahí sucede que hay una mujer bañándose. Uno pudiera pensar un baño no muy cuidadoso, porque estaba exponiéndose también a que la vieran. Eso algunas cosas que nadie a veces nota del texto. Betsabé también se expuso, ella estaba desnuda bañándose. Y obviamente el otro que estaba por ahí vio todo esto y le llamó profundamente la atención. Sabemos que la hizo llamar, se informó primero quién era, le dijeron que era Betsabé, la mujer de Urías Eteo, la mandó a llamar, y ahí el texto bíblico en resumen nos presenta que David la seduce, pero ella se deja llevar también. Generalmente nuestro error es poner todo como culpa de David. Él la mandó a llamar, él la sedujo, claro, él era el rey, ninguna mujer se iba a resistir al rey. Seamos sinceros. David, nos dice la Escritura, que era un hombre muy atractivo, un hombre encachado. Y obviamente ella le llamó la atención de que el rey estuviera interesado en ella, y pasó todo lo que pasó, y nos dice que ella quedó embarazada, y David, para intentar tapar su pecado, manda a llamar a Urías, lo invita a cenar, le da harto vino y lo manda de vuelta a casa. ¿Para qué? Para que Urías tuviera relaciones con su mujer. Entonces era la forma de tapar toda la cuestión, porque quedó embarazada, sí, pues es tuyo, tú te acostaste con ella. Pero el texto relata una y otra vez la gran estatura moral de Urías. Porque él decía, ¿cómo voy a estar yo disfrutando de la compañía de mi mujer mientras mis colegas, mis compañeros soldados están en la batalla? ¿No? Entonces finalmente nosotros sabemos que hace David, arma todo un plan, envía cartas a sus generales, pongan a Urías en la primera fila de batalla. Era obvio que iba a morir allí, por eso David hizo eso. Y sabemos que muere Urías. David piensa, todo esto ok, se casa con Betsabé, y ahí su conciencia completamente endurecida, completamente encallecida. Pero nosotros sabemos que el Señor, en su misericordia, nos dice el verso 1 del capítulo 12, el Señor envió a Natán a David, y al venir le dijo. Fíjense, hay una, obviamente, reprensión por parte de Dios porque envía al profeta, pero también hay misericordia por parte de Dios. ¿A qué me refiero? Es Dios quien envía al profeta para que David finalmente abra sus ojos delante de su pecado. Y Natán le cuenta la historia de dos hombres en una ciudad, uno que era rico, otro que era pobre, uno que tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solamente tenía una corderita que amaba. Y finalmente el rico en esta historia se apodera de esa corderita porque no quiso sacar nada de lo de él. Y David termina diciendo que el que hizo semejante cosa es digno de muerte. Y ahí nos dice el texto que Natán le dice, tú eres ese hombre. Y ahí dice, así ha dicho el Señor Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor, y puse las mujeres de tu señor en tu seno. Te di la casa de Israel y de Judá, y por si eso fuera poco,
yo te habría añadido muchas otras cosas. ¿Por qué pues menospreciaste la palabra del Señor e hiciste lo malo ante sus ojos? Fíjese, has matado a espada a Urías Eteo, has tomado a su mujer por mujer tuya, y a él lo has matado con espada de los hijos de Amón. Ahora pues, porque has menospreciado y has tomado la mujer de Urías el Eteo para que sea tu mujer, fíjense las consecuencias, jamás se apartará la espada de tu casa. Jamás se apartará la espada de tu casa. Y si nosotros recordamos la historia de David, fue exactamente eso. Se levantó su hijo Absalón en su contra, intentando un golpe de estado. Terminó como terminó, Absalón muerto. Sus hijos no se llevaban muy bien. Finalmente, cuando David ya era viejo y él había prometido que Salomón reinaría en su lugar, se levanta Adonías, el hijo mayor en ese entonces, porque Absalón ya estaba muerto, y quiso armar un golpe de estado. En fin, puro caos familiar. ¿Por causa de qué? Por causa de sus pecados. Que nuestros pecados ciertamente tienen consecuencias. Pero miren la misericordia. Así ha dicho el Señor: he aquí yo levantaré contra ti el mal en tu propia casa. Ante tus propios ojos tomaré tus mujeres y las daré a tu prójimo, el cual se acostará con tus mujeres a la luz del sol. Ese fue Absalón. Ciertamente tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré esto ante Israel y en pleno día. Señor dice, estas consecuencias vas a sufrir por causa de tu infidelidad, por causa de tus pecados. Y ahí nos dice el verso que David respondió a Natán: he pecado contra el Señor. Lo que necesitamos notar es cómo Dios lo fue llevando al arrepentimiento. Pero lo fue llevando al arrepentimiento ¿a través de qué? A través de cosas duras. Le dijo, mira lo que va a pasar contigo, de tu familia. No habrá ninguno que busque la paz. Todos van a pelear entre ellos. Jamás, dice, se apartará de tu casa la espada. Finalmente, ¿qué hace David? He pecado contra el Señor. Y ahí entonces dice Natán, el Señor también ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero como en este asunto has hecho blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido morirá irremisiblemente. O sea, el hijo que concibió Betsabé, él va a morir. Si bien es cierto, Dios estaba muy desagradado con la conducta de David, nosotros vemos que hubo gracia, porque hubo perdón. Y David es llevado por el Señor al arrepentimiento, porque nosotros sabemos que, como nos dice la Escritura, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero las consecuencias del pecado, y eso es lo importante, se sintieron durante toda la vida de David. Porque tanto la muerte del hijo que tuvo con Betsabé, el primero, ¿verdad?, como la espada en medio de su casa, nunca fueron eliminados. Ahora, de este fuerte vínculo que existió entre David y Betsabé, nacieron 4 hijos. El cuarto fue Salomón. Y nosotros sabemos que Salomón fue el escogido por Dios para ser el sucesor de David y aquel mediante el cual el trono de David, la descendencia de David, sería establecida para siempre. Pero como ya les mencioné, Adonías se rebeló, Absalón se rebeló, en fin, todo fue un desastre. ¿Qué podemos entonces sacar de este resumen de la historia? David y Betsabé, ellos se unieron en matrimonio a través de
un conjunto de circunstancias inapropiadas. Esta no es una historia de amor bonita, esta es una historia de lujuria. Y eso ya nos dice algo muy importante. No olvidemos que David era el hombre según el corazón de Dios. A nadie más en la Escritura se le cataloga de esa manera. Pero aún este hombre, conforme al corazón de Dios, pecó de esta manera. Por lo tanto, la primera cosa que aprendemos es acerca de nuestra vigilancia espiritual. La importancia de la vigilancia espiritual. Ya les mencionaba, David estaba de ocioso, estaba sin hacer lo que le correspondía hacer. Se levantó tarde, se estaba paseando tarde, vio lo que no tenía que ver. Y uno podría decir, bueno, fue un accidente, él estaba mirando y vio. Perfecto, puede haber visto. Pero el texto apunta a que fijó su mirada y la deseó en su corazón. Entonces, ahí nosotros tenemos una lección importante. ¿Cómo yo estoy vigilando mi vida espiritual? ¿Cómo yo me estoy protegiendo de las tentaciones? Acuérdense que nuestro Señor en su oración del Padre Nuestro, ¿qué dijo? No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno. Yo estoy permanentemente orando al Señor para que Él no me deje caer en tentación. En el fondo es no me permita caer en tentación. Porque la tentación está ahí a la vuelta de la esquina. Somos tentados de diversas maneras y cada uno de nosotros es tentado conforme a una debilidad que es más propia de cada uno. Por ejemplo, alguien puede ser tentado en el área de la lujuria. Muy tentado. Con la pornografía, con desear a otras mujeres, o una mujer también. No crean que la pornografía es una cuestión de hombres. La pornografía también es una cuestión de mujeres, lamentablemente. Entonces, alguien puede ser tentado en esa área. Otros pueden ser tentados en el área de la ira. Enojarse fácilmente. Permanentemente enojados por cualquier cosa. Otros pueden ser tentados en el área de la codicia. Quiero tener otras cosas, quiero tener lo que el otro tiene. En fin, piensen en un pecado y tengamos seguridad de que en esa área podemos ser tentados. Por lo tanto, necesitamos permanentemente vigilar nuestra vida espiritual. Y esa vigilancia espiritual implica también un permanente autoexamen. ¿Cuántos de ustedes se examinan diariamente? Le piden al Señor que examine su corazón. Le piden al Señor que pueda mostrarle aquellos pecados que para ustedes no son evidentes, pero están allí. Es una práctica que muchos cristianos no desarrollan. El autoexamen. Ponerse delante de Dios y decir, Señor, ¿cuáles son mis pecados? Porque normalmente, ¿cuál es nuestro discurso? Sé que soy pecador. Porque la Biblia dice, me doy cuenta que soy pecador. Pero ¿cuáles son los pecados particulares que hay en mi vida? ¿Cuáles son? Envidia, resentimiento, ira, enojo, malicia, blasfemia, lujuria. ¿Cuáles son esos pecados? Porque si yo logro identificar un pecado que es más permanente en mi vida, voy a prestar mayor atención, voy a pedirle al Señor que me libre de ese pecado, voy a trabajar en ese pecado en particular. Ahora también la vigilancia espiritual tiene otro sentido, no solamente guardarnos de la tentación, sino que también tiene el sentido de hacer mis ejercicios espirituales que me van a fortalecer espiritualmente. ¿Y cuáles son los ejercicios espirituales? No es levantar pesas, no es salir a trotar, no es andar en bicicleta, no. Ejercicios espirituales son leer la palabra de Dios regularmente, orar de forma regular, leer algún libro cristiano. Esos son ejercicios espirituales. Practicar la meditación.
no solamente leer la Biblia, porque hay personas que se proponen, ¿verdad? Yo voy a leer la Biblia en un año. Entonces voy a tomar plan de lectura bíblica en un año. Y voy a ser súper riguroso. Ya, me voy a leer 4 capítulos de la Biblia, todos los días. Y lo consiguen. Pero sacan poco provecho. ¿Por qué? Porque no meditan en la palabra. A veces, por este afán de querer leer la Biblia una vez al año, nos perdemos la meditación, la reflexión bíblica. Entonces, leer, reflexionar, meditar en la Biblia, leer la Biblia en oración, ir haciendo pausas. Señor, ¿qué me quieres mostrar acá? ¿Con qué pecado me estás confrontando? ¿Con qué dulzura de la gracia de Cristo me estás informando, me estás instruyendo aquí? En fin, son esas cosas que necesitamos tener presente. Entonces, vemos en David y en Betsabé también una falta de vigilancia espiritual. Y ojo con la ociosidad, porque cuando no nos ocupamos en nada, más susceptibles somos a la tentación. Alguien dijo por ahí que una mente ociosa es terreno fértil para el demonio. Una mente ociosa es terreno fértil para el demonio. Pero también, no solamente tenemos esta falta de vigilancia espiritual, también tenemos estas elecciones, ¿verdad?, equivocadas y sus consecuencias. Si pensamos en David, bueno, ya hemos mencionado algo de eso. No cumplió con sus funciones de rey. Él debía comandar a sus ejércitos. Él debía estar allí. No olvidemos que David era un gran guerrero. No era cosa poca. Pero él decidió no cumplir. Y esto que nos dice el narrador es fundamental, esta información. En el tiempo en que los reyes suelen salir a la guerra, que David envió a Joab junto con sus servidores y con todo Israel. Ellos destruyeron a los hijos de Amón y pusieron sitio en Rabá. Pero David se había quedado en Jerusalén. Ese pero, sumado con en el tiempo en que los reyes salen, nos demuestra que él estaba de ocioso. Entonces, eso por un lado. Segundo, David no cuidó sus ojos. No cuidó lo que miraba. Vio a una mujer, seguramente era muy bella, la vio bañarse y la deseó en su corazón. ¿Qué son las cosas que están mirando nuestros ojos? Me puede decir, yo no estoy mirando hombres, yo no estoy mirando mujeres, no. Pero hay otras tantas cosas que tal vez puedas estar mirando, que captan tu atención y que al captar tu atención se transforman en una tentación para ti. Puede ser el auto que tiene otro, la casa que tiene otro, la familia que tiene otro, en fin. Los recursos, tantas cosas. Entonces cuida tus ojos. También otra cosa que vemos en David es que él deseó lo que no era suyo. Él quiso la mujer de otro. Se informó quién era. Y dice, verso 3, David mandó a preguntar por la mujer. Y alguien le dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo? Y dice, David envió mensajeros y la tomó. A pesar de recibir la información, ella es la mujer de Urías. A él le dio exactamente lo mismo. Y dijo, tráigamela. Deseó algo que no era de él. Y ciertamente todos nosotros hemos deseado en algún momento de nuestra vida algo que no es nuestro. El reconocimiento de otro, el prestigio de otro, la posición de otro, los recursos de otro, en fin, la pinta de otro, no sé. Siempre hemos deseado, ¿no? Y ahí necesitamos estar atentos con eso. Otra lección errada de David fue obviamente su adulterio. Él decidió tomar la mujer de otro y lo hizo. Después, otra lección, decidió engañar y decidió asesinar. No fue un asesinato directo, pero él tramó todo para que este hombre muriera. Y eso concluyó ¿en qué? En la cauterización de su conciencia.
Él estaba profundamente endurecido. Yo creo que todos nosotros hemos experimentado eso en alguna medida. Hay un pecado en nuestra vida, está presente, pero no nos duele. Ustedes saben lo que es una cauterización, ¿verdad? No necesito explicarse. La piel se muere, es insensible la piel. No siente nada. Así pasa con nuestro corazón cuando estamos endurecidos por el pecado. Está cauterizado, no siente. No siente arrepentimiento, no siente remordimiento, nada. Y David estaba completamente así. Ahora, ya les dije, no solo David estuvo involucrado en esto, Betsabé también. ¿Qué podríamos decir de Betsabé? Bueno, en primer lugar, su indecoroso baño. ¿Cómo se le ocurrió bañarse? A la hora que se le ocurrió bañarse. ¿Dónde se le ocurrió bañarse? Etcétera. Y eso yo creo que habla profundamente a nuestra cultura tremendamente sensual, donde muchas veces las mujeres se visten de manera muy decorosa y creen que no hay problema, que eso es de otra época. Y a veces las propias mujeres cristianas se visten de manera indecorosa. Entonces uno dice, ¿qué está pasando acá? Ahora pueden haber muchos argumentos, que la típica, pastor, no es que la mujer se vista así para seducir a los otros hombres, las mujeres compiten entre ellas. La misma cuestión, el mismo pecado. ¿Por qué se quiere ver mejor que el resto? ¿Por qué quiere llamar la atención? ¿Por qué quiere que todos le estén mirando? Ahí hay algo, ¿no? Segunda cosa, Betsabé no dice nada. David la manda a llamar, empieza todas sus artes de seducción, una buena comida, tal vez buena música, las velas más bajas, no sé, ¿no? Pero ella no dice nada. Nada. Eso no es como de la época. O sea, yo voy a poner el ejemplo que cuando uno recibe, por ejemplo, la universidad del rector, a la pura licera y uno no le dice nada. Porque es tu jefe, si le dices algo te van a echar. Entonces, una mujer frente a un rey. O sea, claro que para el acto sexual está súper mal, pero ¿cómo es? ¿Forzado? No hay nada en el texto que nos diga que él abusó de ella, ¿no? Él la sedujo. El tema es que ella no dijo en ningún momento, yo soy una mujer casada, no puedo hacer esto. Ese es el punto. Ahora, él era el rey, sí, pero el rey era el ungido del Señor. Era un hombre que debía guardar la palabra de Dios. De hecho, el Señor, ya en el Pentateuco, había establecido que el rey debía tener una copia de la ley de Dios y meditar en ella. El rey debía ser un hombre de Dios. Estos no son los déspotas que tú ves en otras partes del mundo. El rey de Israel, acuérdate, era el que preanunciaba al Mesías que vendría, al rey final, al ungido real del Señor. Entonces, ciertamente ella debía haber estado en la presencia de un hombre santo, pero vio que este hombre no era santo. Y ella guardó silencio, porque, como te digo, la Escritura nos dice que David era atractivo. Era bien parecido. Era del pueblo del pacto. Adoraba a Jehová. En fin. Entonces ella también se entregó a la lujuria. Así como David se entregó a la lujuria, ella también se entregó. Y después, ¿verdad? Tenemos qué cosa como consecuencia, la muerte del niño. Ahí nos dice el texto que vivió 7 días después de que nació. 7 días. Mire las consecuencias duras. Perder un hijo, y Dios dice que es consecuencia del pecado. En este caso particular, cuidado con eso, en este caso en particular, Dios dice que será consecuencia del pecado. Entonces tenemos estas elecciones erradas y sus consecuencias. Pero también no podemos olvidar que aquí hay la bendición del perdón. La bendición del perdón. Nos dice el texto que David, él se arrepintió y fue perdonado. Pero alguien puede pensar, pastor, fue perdonado, pero Dios dijo que
la espada nunca se iba a apartar de su casa, dijo que el hijo iba a morir. ¿Qué clase de perdón es ese? Así nosotros tenemos un mal concepto del perdón. Pensamos que, bueno, ya que hay perdón, ninguna consecuencia por mi pecado va a existir. No, acuérdense que el perdón apunta directamente ¿a qué? Al juicio final. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero eso no quiere decir que mis pecados no traigan consecuencias que son malas para mi vida, nocivas para mi vida. Pensemos en alguien que es vicioso, tiene algún vicio. Pongamos un vicio bien común, cigarrillo, vicio. La Escritura dice que es un pecado. Alguien dice, ¿pero por qué? ¿Quién fumaba en esta época? La típica que busca. Bueno, había gente que fumaba ya en esa época, otro tipo de cuestiones, pero fumaban. Pero el punto está en que si yo sé que ese producto tiene elementos que producen adicción, que tiene posibilidad de hacer mal a mi cuerpo, es una cuestión de lógica. ¿Cómo aspirar humo no me va a hacer mal? Si no fui creado para eso, quiero decir. Y aún así lo hago, y después la persona se enferma, le da un cáncer o cualquier cosa. No, yo me arrepentí de haber sido fumador durante 15, 20, 30 años de mi vida. Sí, pero está bien, Dios te perdonó. Pero van a haber consecuencias de tu pecado. Y otras tantas. He sido un mal genio toda mi vida y dañé a mi mujer, a mis hijos. ¿Qué la escoba? Sí, me arrepentí, pedí perdón. Sí, igual van a haber consecuencias. Y otras tantas cosas. Entonces David sí se arrepintió, él fue perdonado. Y de hecho, su arrepentimiento quedó registrado en el famoso Salmo 51. De hecho, el encabezado del Salmo 51 nos dice: al músico principal, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a él después de que David tuvo relaciones con Betsabé. Dice, David escribe este salmo como una expresión de su arrepentimiento. Y ahí dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú, que eres la verdad en lo íntimo y en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. Fíjense, ¿se dan cuenta los paralelos? El pecado de David quiso mantenerse en un secreto. En su confesión él dice, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Yo no logro no ver aquí la conexión. Está diciendo, el Señor obró en mí también en lo secreto, a pesar de que yo hice toda esta maldad en lo secreto. Bueno, y una señal bien clara de que Dios perdonó a David fue el hecho de que ambos, David y Betsabé, pudieron tener otro hijo. Es decir, hubo una señal de que Dios seguía y seguiría bendiciéndolos. Y ahí ciertamente vemos esta gracia maravillosa de Dios. Ahora, ¿qué aplicaciones podemos sacar para nuestros matrimonios de toda esta historia trágica que nos presenta la Biblia? Bueno, en primer lugar, ¿cómo cuidamos de nuestra vida espiritual? ¿Cómo estamos cuidando de nuestra vida espiritual? ¿Estoy comprometido con mis ejercicios espirituales o no? Y ojo, no es una mera rutina, es un deseo de estar con Dios, de estar en comunión con Él, de disfrutar de su presencia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo podemos cuidar de nuestra disciplina espiritual, de nuestra vida espiritual? Obedeciendo a Dios. Ok, obedeciendo a Dios. A sí mismo, cueste. Ok, ¿alguien más? Yo creo que lo que dijiste de detectar nuestro pecado, tratar de evaluarlo. Claro. También meditar en la palabra, no solo leerla, porque también, como dices tú,
quizás, pero si la meditas, también revela quizás el pecado que tú no estás logrando captar. Perfecto. Y obviamente una vida de oración consistente, la práctica de la comunión, congregarme con otros cristianos, en fin. Es usar los medios de gracia que Dios ha puesto a nuestra disposición. De ahí entonces, como aplicación también, la importancia del estudio bíblico y la oración. A veces nosotros dejamos de lado eso. No tengo ganas hoy día. Estoy medio cansado hoy. Es muy importante. Ahora también, como una última aplicación, es... Y los que yo veo que se están alejando, ¿cómo los puedo ayudar? ¿De qué manera puedo ayudar a estos que yo veo que se están alejando? Veo personas que no han hecho nada de esto que estamos viendo, no han tenido preocupación por su vida espiritual, no han tenido preocupación por las tentaciones. ¿Qué puedo hacer por ellos? La primera cosa es realmente tener misericordia. Acuérdense que nosotros como cristianos hemos sido bautizados, como dice el apóstol Pablo, en un solo cuerpo. Nosotros no somos individuos separados, somos el cuerpo de Cristo. Y como dice la Escritura, si un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. ¿Se han pegado en un dedo alguna vez? Fuerte. Uno anda mal. No es solo el dedo. O cuando nos duele la cabeza. Andamos así. Oye, uno podría decir, chuta, pero solo la cabeza. No. Esas figuras que utiliza la Biblia son para que nosotros entendamos cómo debiera ser la dinámica en la vida de una iglesia. Alguien sufre, yo sufro con él. Alguien se alegra, yo me alegro con él. Entonces, a estas personas que yo noto que se están alejando, estas personas que yo veo que sus matrimonios están yendo por este camino, lo primero es orar por ellos, pues acercarme a ellos, pero acercarme no con aquella soberbia de decir yo tengo la solución para ti, porque yo soy de los top 10 de los cristianos, sino que llegar diciendo, mira, yo soy un ser humano, pecador, frágil igual que tú, pero siento la necesidad de decirte esto. Y por parte del que se está alejando, no esperen que inmediatamente diga, uy, sí, muchas gracias, te pasaste. Entonces tampoco se desanimen. Cuando uno dice, chuta, yo intenté ayudarlos, pero nada. De hecho, hasta me alejó. No importa, sigan orando. Sigan buscando oportunidades de ganarse la confianza, de aproximarse un poco más, para hacer bendición unos a otros. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Yo tengo una duda. Por ejemplo, en mi vida personal igual me he dado cuenta que muchas de las cosas, los errores que cometí, he luchado y voy a luchar durante toda mi vida con las consecuencias del pecado. Pero, ¿cómo hacerlo para que, como que eso se corte ahí y no traiga como consecuencias también a mis hijos? O sea, que mis hijos también como que lo experimenten. Por ejemplo, recuerdo que mi mamá me daba como consejos de no hagas esto porque yo hice esto y sufrí. Entonces no era como, eran como consejos alejados, no como a la luz de la palabra, sino que no hagas esto porque a mí también me pasó. Entonces, ¿cómo no cometer ese error de que también, por ejemplo, mis hijos perpetúen consecuencias de errores que yo también que yo cometí anteriormente, que independiente que ya Dios los haya perdonado? Okay. Yo creo que lo primero es que debemos enseñar a nuestros hijos, como dice la palabra, en la instrucción y amonestación del Señor. O sea, nosotros los educamos no conforme a nuestra experiencia,
no conforme a nuestros errores, sino conforme a lo que Dios dice en su palabra. Como una aplicación yo puedo decir, mira, yo hice varias cosas que eran contra la palabra de Dios y sufrí por eso. Pero lo principal es enseñarles lo que dice Dios en su palabra. Que ese sea el mapa de ruta para ellos siempre. Que ellos sepan, es esto lo que yo tengo que hacer, es esto lo que yo tengo que hacer, eso otro. Pero también enseñarles junto con eso la necesidad absoluta de dependencia del Señor. Porque por nosotros mismos somos incapaces de guardar la ley de Dios, no podemos hacerlo. Intenten hacer eso 5 minutos. Es decir, yo por mí mismo, en estos 5 minutos, voy a cumplir perfectamente la ley de Dios. Bien. A los 30 segundos voy a estar mal. Entonces, van ambas cosas de la mano. Y una tercera cosa que creo que es súper importante, que muchas personas lo dicen, pero realmente no lo viven, es perdonarse a sí mismos por sus pecados. Saben que Dios los ha perdonado. Saben que Dios ha sido misericordioso con ellos. Saben que Dios ha dicho, voy a lanzar tus pecados a la profundidad del mar. Pero las personas siguen yendo a bucear allá. Sí, mira lo que hice. Sí, mira esta otra cosa que hice. Nunca se perdonan. Y cambia mucho cuando uno entiende que yo me puedo perdonar porque Dios me perdonó. Y eso cambia radicalmente mi forma de vivir. ¿Por qué? Porque cuando yo no me perdono, aún sigo pensando en términos de aquello que ya hice. Por ejemplo, yo soy un mentiroso. Sigo pensando que soy un mentiroso. Entonces, si pienso que soy un mentiroso, voy a mentir. Yo soy un blasfemo, porque eso hice en el pasado. Entonces, voy a seguir pensando que soy un blasfemo. Ciertamente nosotros somos lo que pensamos. Y cuando pienso de mí como un pecador perdonado, absolutamente perdonado, ahora pienso en mí como ¿quién? Como un santo. Entonces fíjate cómo es diferente la motivación, porque no es, yo tengo que hacer tales y tales cosas, no, sino que yo soy esto. ¿Por qué voy a hacer tales y tales cosas? Es muy diferente el camino. Yo soy un santo, y porque soy santo, ¿por qué voy a andar en la inmundicia? Es muy diferente. Y eso necesitamos incorporar también. Ok, bueno, ya estamos en la hora. Así que vamos a concluir con una oración. Oremos al Señor.